Y la palabra específica para hoy es el tema del desierto. El desierto, lugar árido, ¿no es cierto? Lugar árido, lugar de soledad, lugar donde solamente encontramos arena y roca. Y hay desiertos literales y vemos algunos hombres de la Biblia que estuvieron literalmente en el desierto, ¿no? Tenemos el caso de Moisés, de Jesús. Pero estuve viendo algunos otros ejemplos donde el desierto ya no es nada más que ese lugar físico o geográfico, sino que es una experiencia. Y la experiencia donde podemos decir que nos sentimos solos, ¿no? Esa sensación de soledad, esa sensación de estar frente a algo que nos supera. Pero sabe que lo que quería también compartir con ustedes es que cada uno de nosotros, todos tenemos un Egipto, ¿sí? Pero también todos tenemos una tierra prometida. Hubo un pueblo, el pueblo de Israel, que salió de la esclavitud de Egipto para la tierra prometida, pero tuvo que transitar el desierto. Y lo mismo pasa con nosotros. Todos tenemos un Egipto, pero hay una tierra prometida, pero tenemos que transitar por el desierto. Mucho tiempo de mi vida cristiana, ya llevo 40 años de cristiana, me la pasé peleando con el Señor por este tema, ¿no? Porque yo tenía esa idea infantil de que si había aceptado a Cristo, nada me tenía que pasar. Y pasaron cosas porque así es la vida. Entonces, existe como experiencia este lugar de desierto, que puede ser un tiempo de soledad, de incertidumbre, un tiempo de crecimiento, de desafíos, de descubrimientos, un tiempo de muerte, de duelos, de injusticia, de desempleo, de enfermedad. Un tiempo donde la situación se prolonga y nos sentimos incapaces de poder superarla. Ahora quería decirles también que el desierto es un lugar de transformación. En el desierto se transforma nuestro carácter para llegar a ser en nosotros, Dios, el carácter de Cristo. Es en el desierto donde desaparece toda fuente de seguridad y estabilidad. No sé si habrán pasado, ¿no? Por esos momentos donde nada es seguro. Y ahora lo estamos viendo hasta a nivel mundial, ¿no es cierto? Hoy un periodista un poco desesperado decía, ya no encuentro un lugar en el mundo que sea seguro. Y nos está pasando, ¿no? Y ese es el desierto. Se acaba la fuente de seguridad, de estabilidad. En el desierto aprendemos mucho sobre nosotros mismos, porque ahí nos enfrentamos a situaciones que no podemos resolver y ahí emanan nuestros verdaderos sentimientos y pensamientos. ¿En dónde estamos enfocados? El desierto, fíjense que el pueblo de Israel lo transitó para llegar a la tierra prometida. No se quedó estancado en el desierto. ¿Y cómo podré hacerlo eso? Y depende de dónde esté mi enfoque. Puedo pasar por el desierto y tener una lección de crecimiento, o si
el enfoque está en nada más que en la situación que estoy viviendo, en la enfermedad que estoy viviendo, en el diagnóstico que estoy viviendo, en la circunstancia que me está tocando pasar, quedaré ahí, estancada en ese desierto. Pero estamos llamados a transitar el desierto, a aprender de nuestras debilidades y de nuestras limitaciones, porque aprendemos en el desierto a vivir la intimidad con Dios. Muy contentos cantamos, yo lo voy a decir porque no puedo cantar, canto muy mal. ¿Se acuerdan? Existen aguas que dan hasta los tobillos. Después, ¿cómo sigue? Y después, ¿qué dice? Pero de aguas profundas quiero ser. Ahora, ¿cómo crees que llegamos a las aguas profundas? En ese proceso, las aguas suben, ¿sí? Primero en el tobillo. Ahí está. Cuando conozco a Dios, ¿no? Está ese milagro y me llena de fe. Después hasta las rodillas, donde quizás no veo el milagro, pero tengo palabra de Dios. Y después hasta los hombros, donde espero en Dios. Pero el sumergirme, la intimidad con Dios, es cuando aunque no vea milagro, cuando aunque no vea palabra, sigo confiando en mi Dios. En Daniel capítulo 3 vemos a esos 3 jóvenes que los querían tirar al horno de fuego, ¿no? Porque tenían que rendirle homenaje a unas estatuas y a otros dioses. Y entonces ellos se enfrentan al rey y le dicen, mirá, queremos decirte que sabemos bien que nuestro Dios tiene todo el poder para salvarnos. Pero si así no lo hiciere, nosotros no vamos a adorar a tus dioses. No vamos a honrar a esas estatuas. Esa es una fe permanente, constante, segura. Esas son las aguas profundas. Esas son, cuando dice esa canción, pero de aguas profundas quiero ser. Cuando tengo la plena seguridad de a qué Dios yo entregué mi vida, a qué Dios yo estoy adorando. Y saben que tenemos algunos ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, Abraham, sin H, Abraham, ¿sí? Para llegar a ser Abraham, padre de las naciones, tuvo que pasar por el desierto de la circuncisión. Cuando Dios lo llama, le dice, deja tu casa, deja tu parentela, no entendía nada, no sabía qué pasaba, ¿no? Tuvo que pasar por ese desierto para llegar a ser Abraham, ese padre de las naciones. Sarai, así como suena, ¿no? Sarai tuvo que pasar por el desierto de la esterilidad para ser esa mujer Sara llena de fe. Y el desierto de la esterilidad, esos imposibles. ¿Alguna vez tuviste imposibles? Yo sí, ¿no? Esos imposibles, esas cosas que vos decís, no puede ser, no se va a dar, ¿cómo va a ser? Y lo podemos ver en este desierto que vivió Sarai, ese imposible. Y poder creer que todo es posible en Dios. Y hay un hombre que cada vez que repaso este tema me impacta, que es Jacob. Para llegar a ser Israel, tuvo que pasar por el desierto de una larga noche luchando con el ángel. Y le dijo, ¿qué le dijo? Yo no te suelto hasta que no me bendigas, ¿no? Y ¿saben qué? Lo veo un poco parecido a mí. Cuando estábamos en el templo, en el galpón, teníamos la entrada de los portones y después había cortinas, ¿se acuerdan? Desde el techo. Hoy estaba pensando en esto, ¿no?
Y yo digo, era como el tabernáculo. El primer cortinado, que entrábamos al lugar santo, ahora el Santísimo era la canchita. Y bueno, entonces teníamos el cortinado ese, era enorme, desde el techo hasta el piso, ¿no? Y yo estaba en uno de mis desiertos y había ya salido de mi casa diciéndole, lógico que Dios nos habla a través de las canciones, de la palabra, pero ¿vieron cuando necesitamos algo muy específico? Y entonces yo estaba ahí y cuando terminaba el culto los hermanos voluntariamente levantaban la silla, ¿no? Entonces había pasado todo el culto y yo seguía parada ahí y orando en el mismo lugar, ¿no? Entonces yo me acuerdo que hice medio como Jacob, le dije, yo de acá no me voy, Señor, me agarro de las cortinas y aunque me echen, no me voy. Claro, cuando abrí los ojos ya habían levantado todas las sillas, ¿no? Me habían corrido la cartera muy respetuosamente, estaba sola yo ahí, ¿no? Y de la otra punta, era largo el galpón, de la otra punta viene una hermana y se doblaba los dedos y me dice, Delia, desde que empezó el culto tengo una palabra de Dios para vos. Gloria a Dios, porque pensando este tema para compartir con ustedes, pude mirar para atrás y cuántos desiertos hemos transitado. Y si es algo que les puedo decir hoy, y por eso lo puedo hablar y compartir con ustedes, es que una de las lecciones que me dejó el desierto es que estamos adorando a un Dios vivo, que se revela, que habla, que no nos deja confundidos, a un Dios real, a una presencia del Espíritu Santo real. Y este hombre Jacob, su desierto empezó cuando engañó al padre y le dijo que era Esaú. Ahí empezó su desierto. Y esa noche él decide luchar con el ángel para ser bendecido. Y miren qué interesante que cuando el ángel se presenta no le dice qué bendición querés, cómo llegaste hasta acá, sino que le dice cuál es tu nombre. O sea, en el desierto Dios lo enfrentó a su realidad, le hizo ver su realidad, lo ayudó a ponerse a cuenta con Dios y ahí comenzó a ser Israel. Y quizás hoy nos tendríamos que preguntar un poquito cómo nos estamos presentando delante de Dios, con nuestra verdadera identidad o escondidos detrás de situaciones que hemos llevado durante tiempo. Y la pregunta es, ¿cuál es tu nombre? Nuestro Dios nos pregunta, ¿cuál es tu nombre? Sinceramente, ¿cómo te presentás delante de mí? Vivo para adorar, para realmente entregarle a Dios todo mi ser. Después tenemos a Pedro, que tuvo que pasar por el desierto de negar al Señor 3 veces, uno de los desiertos, para llegar a ser el autor de las epístolas primera y segunda de Pedro, dando un mensaje de amor, de fe y de esperanza. ¡Guau!, ¿no? Qué distinto al Pedro que lo negó al Señor. Un hombre transformado. El Señor en ese desierto le enseñó a que primero tenía que pensar y después actuar, ¿no? Era muy impulsivo Pedro. Y enseñó en el medio del desierto a primero pensar, después actuar. Y ahí vemos ese hombre transformado con ese mensaje de amor, de fe y de esperanza. Tenemos a Saulo, que tuvo que pasar por el desierto, de caerse del caballo, perder la vista, para después llegar a ser Pablo. Y este es alguno de los ejemplos que tenemos en la palabra de Dios, de diferentes hombres y mujeres que pasaron quizás no por un desierto físico, geográfico, pero sí por esa experiencia del desierto. El desierto nos enfrenta a nosotros mismos, a conocernos, a saber
cuál es mi situación real delante de Dios. Pero aprendemos también a conocer a nuestro Dios de una manera íntima, de una manera diferente. Porque en el desierto, frente a los imposibles, cuando veo que no puedo, que es una situación que me supera, pero que sigo viviendo, es cuando puedo reconocer que su mano me ha sostenido. Es cuando puedo reconocer que mi pie no va a dar al resbaladero. Es cuando puedo reconocer que Dios sigue siendo fiel, que no se olvida del pacto que hizo con nosotros. Y es cuando puedo sentir que la vara de nuestro Dios me da aliento, me infunde aliento. Saben que tanto Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 5, en Santiago capítulo 1 vamos a ver que Santiago nos habla de la prueba y nos habla de la tentación. Y en la tentación dice, la tentación la podés resistir, a la tentación le podés decir que no, pero la prueba hay que transitarla. ¿Por qué? Y fíjense lo que dice Santiago 1 del 2 al 5. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídanla a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Qué tal? Hasta acá, porque capaz que veníamos en algún desierto, o como nos muestra Pedro también, ¿no? Que no estuvo en el desierto, pero también caminó sobre las aguas. Entonces, o nos podemos sentir en la experiencia de estar solos en un lugar árido, o estar parados en aguas tempestuosas. Y el denominador común de los dos para alcanzar la victoria es la fe. ¿Y la fe qué es? Más allá de lo que sabemos de capítulo 11, versículo 1, que lo sabemos de memoria, en toda la Biblia cuando me habla de fe, me habla de la confianza. La confianza firme en Dios y en sus promesas. Y entonces ya en lugar de sentirme quizás como cuando vine hoy acá y decir, ay, estoy pasando por esta prueba, Santiago, ¿qué me dice? Sentite dichoso, dichosa que estás pasando por prueba, porque esa prueba produce en vos constancia. Esa prueba produce en vos el carácter de Cristo. Y en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Amén. Nuestra fe será probada. Nuestra fe será probada. Nuestra confianza en Dios será probada. Y será probada a través de la prueba. Y en Efesios, miren qué interesante capítulo 1. Pablo, cuando se entera de la fe de los efesios, les dice, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos,
No he dejado de dar gracias por ustedes, al recordaros en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría, de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. En esta noche tenemos que pedir al Espíritu Santo que ilumine los ojos de nuestro corazón para tener sabiduría, para llegar a esa intimidad de aguas profundas, para poder sincronizarnos con Dios en el momento de la prueba y poder descubrir cuáles sean los pensamientos que hay en mí y descubrir esos pensamientos que me frenan, que me llenan de miedo, que me hacen sentir que no voy a llegar, que no voy a cruzar ese desierto. Esos pensamientos en esta noche sean cautivos hacia la cruz de Jesucristo. Y abramos los ojos de nuestro corazón para que con sabiduría podamos pensar acorde a lo que es la voz de Dios y poder creer que en medio del desierto es su mano derecha la que nos sustenta. Y sigue diciendo, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Amén. En medio del desierto puedo creer que ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos está a favor mío. Y en esta noche, si estás acá por primera o segunda vez y todavía no tuviste la oportunidad de decir, yo quiero abrazar esta fe, hoy es tu oportunidad. Porque estas promesas son para los que creen en Jesucristo, para aquellos que han abrazado la fe en Dios. Y sigue diciendo, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino en el mundo venidero. ¡Aleluya! Cristo, el nombre de Cristo, vivo para adorarle, porque su nombre es por sobre todo nombre. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia, esta que en su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Amén. Vivo para adorarle porque es Cristo el que llena todo por completo. Y porque su poder está a favor nuestro. Ese poder, les está diciendo acá Pablo a los Efesios, ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos está para bendecirte hoy. Está para hacerte libre. Está para fortalecerte en medio de toda circunstancia. Vamos a cerrar nuestros ojos para tener un tiempo de intimidad y en medio de este desierto que puedas estar pasando o parado en aguas tempestuosas, puedas decirte, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi salvación, Él es mi Dios. Sorprendido me he quedado sin palabras.
has llevado hasta aquí. Yo me he dado cuenta que cada resbalón tu imagen has formado en mí. Muchas veces pensé que era imposible, que los sueños no se pueden alcanzar. Y es posible subir a la montaña, es posible andar sobre las aguas, es posible correr esta carrera con el milagro de llegar hasta el final. El desierto yo crucé, la batalla la gané y al final yo encontré que es posible con la fe. Amén y amén. Gloria a Dios. Es posible. Vamos a batir nuestras palmas adorando a nuestro Dios. Con todo, ¿sí? Batí las palmas en medio del desierto y decirle, sé que es posible, que voy a cruzar el desierto. Voy a terminar esta carrera
porque lo voy a hacer con mis ojos puestos en vos. Amén. Damos toda la gloria y la honra al poderoso Dios, al que nos sostiene con su mano derecha, al que te dice no temas, yo soy el que te ayudo. Gloria a Dios. Y en victoria, con esperanza, nos volvemos a encontrar en el próximo culto a nuestro Dios. Que Dios los bendiga ricamente.